Bienvenidos una semana más al canal. Como sabéis, os dije hace unas semanas que iba a sacar un vídeo sobre la física de los videojuegos y no me dio tiempo a sacarla pues porque tuve que operarme y no pude sacarlo antes de tiempo, ¿no? Para mí este capítulo, bueno, va a ser un poquito más cortito, ya lo veréis, porque la verdad es que la idea es bastante sencilla, pero para mí es, en cierta manera, un capítulo bastante especial, y es porque es algo que realmente me impactó y me gustó mucho cuando lo descubrí, ¿no? Como sabéis, yo el canal va sobre mis movidas, no es un canal de física, ni es un canal de ingeniería como tal, sino que va sobre mis historias. Evidentemente toco muchos temas de ingeniería porque soy ingeniero y es que me gusta la ingeniería, o sea, a mí me da igual ser ingeniero como tal, a mí es que me gusta la ingeniería desde toda mi vida, ¿no? Y este es uno de esos temas que lo haces sin querer y cuando te das cuenta de lo que has hecho dices, oye, mira, por fin he aprovechado algo que pensaba que no iba a utilizar en toda mi vida y me parece simpático, ¿no? El haberlo podido hacer. Así que voy a explicaros exactamente en qué consiste esta idea. Digamos que esto empieza pues como para todo el mundo, porque yo creo que todo el que haya estudiado, yo creo que tanto en España como en cualquier país de Latinoamérica más o menos igual, todo el que haya estudiado, digamos, lo obligatorio en el colegio, se ha encontrado con que en física y química, no sé cómo llamáis ahora las asignaturas, pero bueno, da igual. En esas asignaturas se machacaban mucho unas fórmulas que tenían que ver con la velocidad, el espacio, el tiempo, ¿no? La típica de velocidad es igual a espacio partido por tiempo, o velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, un montón de formulitas en las que luego hacíamos problemas, los típicos problemas de la cajita, no sé si os acordáis de que lanzabas una cajita a ver cuánto espacio recorría, o el típico ejercicio del conejo y la tortuga, ¿no? De que empezaban en momentos distintos a ver cuándo se cruzaban, si es que se llegaban a cruzar o quién ganaba la carrera. Es decir, yo es que he hecho cientos, por no decir miles de esos ejercicios en el colegio. Y en cuanto empecé la carrera de ingeniería me di cuenta de que eso no lo iba a utilizar en mi vida. Es decir, de que eso jamás lo iba a utilizar porque es demasiado básico, no son problemas, digamos, complicados. Muchas veces lo que necesitas es simplemente una aproximación para saber lo que se hace. O si nos vamos a, yo qué sé, eventos en los que sí se puede utilizar, como la Fórmula 1, los métodos que se utilizan son bastante más complicados que eso. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿y para qué narices me he pasado yo 4 o 5 años haciendo diariamente ejercicios sobre velocidad, espacio y tiempo? Es decir, nunca le vi la lógica, ¿no? Es decir, son este tipo de cosas que dices, bueno, pues lo he estudiado, estupendo, me ha servido como base para otras cosas, te sirve para razonar, pero poco más, ¿no? Es decir, no parece que lo vayas a utilizar. El caso es que hace como unos 10 años, que yo creo que todo friki pasa por esa etapa, tuve una etapa de programador, es decir, lo único que hacía era programar todo tipo de cosas, todo tipo de absurdos, ¿no? Es decir, me pasaba el día intentando hacer cosas. Como siempre me han gustado los videojuegos, evidentemente una de las cosas que me planteé programar es programar un videojuego, aunque sea sencillito, ¿no? Pero intentar hacer algo. Es curioso porque, a ver si tengo la oportunidad en algún vídeo de explicaros cómo se programa todo el tema de videojuegos, porque es un poco distinto a la programación normal, tiene unos cuantos matices muy chulos. El caso es que, bueno, pues empiezas por lo más simple, ¿no? Entonces te buscas un tutorial de aprender a programar en videojuegos, pero de cero, es decir, sin saber nada. Y siempre el primer ejemplo que te ponen es el Pong. Es decir, el partidillo ese de tenis de la bolita para que hace pong, 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 ¿no? Que se va moviendo por la pantalla y que no hace más, es decir, es simplemente eso, ¿no? Y aquí es donde te viene el choque, ¿no? Que te lo encuentras de frente. Y es que las fórmulas que utilizas para que funcione el Pong y juegos similares en 2 dimensiones, como pueda ser el Angry Birds o cosas por el estilo, se utilizan exactamente las mismas fórmulas que has pasado todo el instituto utilizando un día detrás de otro. Es decir, todo eso que parecía inútil, resulta que sí tiene una utilidad. Es decir, son fórmulas que es cierto que no te las puedes llevar a un plano de una ingeniería de precisión estupenda, porque hay que hacerle muchas modificaciones y sería, digamos que, una base demasiado básica, válgame la redundancia, ¿no? Pero sí es cierto que para ciertas cosas, para ciertas simulaciones, sirven perfectamente, ¿no? Y eso es un poco lo que quería enseñaros, es decir, cómo a partir de fórmulas súper sencillitas que voy a poner, como ya os digo, las de la velocidad inicial igual a velocidad final más aceleración por tiempo, o, por ejemplo, la famosa ley de la fuerza de Newton, ¿no? Con la constante gravitacional y todo eso, se pueden hacer simulaciones de órbitas y cosas por el estilo, ¿no? A mí me resultó tremendamente curioso que podía utilizar eso para hacer cosas que me gustan. Es decir, simplemente yo me he hecho montones de jueguecitos que son simplemente poner la simulación y pasarme horas lanzando, digamos, como meteoritos contra un planeta y ver cómo hace la órbita o cosas por el estilo, ¿no? Y te das cuenta de que la programación que lleva detrás es increíblemente simple y que las fórmulas que utilizas son las que has utilizado en el colegio. Lo que pasa es que tienes que entender qué es lo que estabas haciendo en el colegio para realmente luego poderlo utilizar en una simulación. Y de esto va a ir el vídeo de hoy, es decir, os voy a poner unos cuantos ejemplos de simulaciones increíblemente básicas que son pues bastante pintonas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un programa que se llama Processing, ¿vale? Lo podéis descargar desde la página web, os pondré el enlace aquí en la descripción y también en la página web.
Es gratuito y sirve para hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Lo primero que veis aquí es que he definido unas variables, ¿no? Una X y una Y, que son la posición inicial, unas velocidades en los ejes X y cuánto dura cada fotograma, que en este caso va a ser pues 1, ¿vale? Es decir, va a hacerlo muy sencillito. Lo siguiente que hemos hecho es colocar pues algo tan sencillo como las dos ecuaciones de las que hemos hablado, es decir que espacio final es igual al espacio que ya teníamos antes, más velocidad por tiempo, y no tiene nada más. Lo mismo lo tenemos que hacer en dos ejes, tanto en X como en Y, pero en definitiva es lo mismo. Y por último, lo que estoy pidiendo es que me pinte la bolita en esa posición nueva que vamos a tener en X y en Y, es decir, en nuestra nueva posición, ¿vale? No tiene mucho más, es decir, es simple y llanamente colocar las fórmulas que hemos estudiado en el colegio en un simulador, que en este caso, bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, y vemos que, bueno, la bolita se estaba moviendo, pero se pierde como hacia el infinito, ¿no? Vale, así que lo único que vamos a hacer es colocar, digamos, unas funcioncillas que lo que hacen es que decirle básicamente que cuando la bolita llegue a los límites, cambie la velocidad de sentido. Es decir, si la velocidad va hacia la derecha, cuando llega al límite de la derecha, toda la velocidad se vaya a la izquierda, y lo mismo arriba y abajo, ¿vale? No tiene absolutamente nada más. Le damos y ahora ya rebota perfectamente. Es decir, tenemos programado el Pong, como veis, en 10 líneas de código. Es que no tiene nada. Es decir, y eso que ya está hasta con el apaño hecho, quiero decir, para que rebote. Así que lo siguiente que vamos a hacer es abrirnos otro archivito que me he hecho en el que, aparte de la velocidad, le vamos a meter aceleración. Es decir, es añadir un pasito más. Es decir, como veis, lo que hemos hecho es simplemente decirle que hay una aceleración vertical equivalente a la gravedad, que de valor 1 de momento, ya veremos si necesitamos cambiar el valor o no. Como veis, el único cambio que hago es que la velocidad en el eje Y, en vertical, se va a ver afectada por esta gravedad. Es decir, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, pero luego conservamos la posición. Y cuando le damos a clic, pues como veis, esto parece real. Es como una pelotita pegando saltos, ¿no? El siguiente paso que voy a hacer, esto ya es salirme incluso de lo que se daba en el colegio, ¿no? Es añadir una amortiguación. ¿Por qué? Porque una pelotita no bota indefinidamente, sino que llega un momento en el que más o menos se frena. Entonces, lo único que he hecho, si miráis en la programación, es que le he dicho que cuando toque los bordes, ¿vale?, pierda cierta cantidad de velocidad. Es decir, que es como pasa en la realidad. Es decir, cuando tú tocas contra el suelo, pierdes una velocidad y por lo tanto se frena. Y como veis, cuando ahora hago clic, la pelotita se va frenando. Es decir, esto sí parece mucho más real, ¿no? Es decir, no es real del todo, pero oye, se comporta de forma bastante realista, ¿no? Y es lo que os digo, o sea, son escasas 20 líneas de código. Es decir, no tiene realmente nada de nada. Esta segunda simulación que he preparado es bastante más pintona. En esta ocasión lo que vamos a intentar es hacer órbitas. Así que nada, he declarado al principio unas variables que me posicionan la pelotita al principio, me dicen cuál va a ser la velocidad inicial, vamos a ver cuál va a ser la aceleración que hay, si hay gravedad o no, y me define una K que he tenido que comprobar varias veces hasta que he conseguido que funcione para la fuerza de la gravedad como tal, ¿no? Entonces nada, como utilizo la típica fórmula de fuerza es igual a la K por las masas partido por la distancia al cuadrado, lo primero que me calculo es la distancia, ¿no? A base de trigonometría, es decir, lo que aprendes en el colegio. Esto podría ser perfectamente el examen de un chaval de instituto, sin más. Aquí coloco mi fórmula, me calculo el ángulo que forman entre los dos. De nuevo, con senos y cosenos soy capaz de calcular la aceleración que me sale en cada posición, velocidad y posición final. Y es que no tiene más. Al final lo único que le digo es que lo pinte en la pantalla. Es decir, esto perfectamente podría ser el examen de un chaval. Damos clic y como veis es una órbita absolutamente realista, hecha... Os lo digo completamente en serio, no me ha llevado más de... ¿Qué puedo decir yo? 10 minutos a lo mejor, porque no me acordaba de cómo se hacían algunas cosas y demás, pero sin mucho más. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis que es bastante sencillito, que no toco ningún tema, digamos, demasiado actual ni nada por el estilo, pero sí que es una cosa que me tenía ganas de enseñaros, ¿no? Porque es como aprovechar algo que teníamos ahí guardado, ¿no? Que normalmente no se utiliza mucho y que, sin embargo, por ejemplo, los programadores, los que hacen videojuegos y demás, lo utilizan continuamente, ¿no? Es decir, lo que pasa es que parece que es algo como que desaparece, pues no, está ahí, a mí me parece realmente curioso. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.